Gracias a Dios por estos 40 días de tantas bendiciones espirituales. Gracias por permitirle al Pastor Reyes, al Pastor Castro, poder escribir estas reflexiones. Han sido de gran bendición para nuestra vida, de reavivamiento espiritual. Cada madrugada una bendición. Y a solas, cuando lo he estudiado, he podido sentir cuánto se ha orado, cuántos esfuerzos se han hecho para que pudiera ser posible. Una batalla espiritual ganada, pastores queridos. Que Dios les siga bendiciendo. Ahora 3 damas están también estudiándolo conmigo. Ellas no pertenecen a la iglesia adventista, pero están maravilladas de cada reflexión. Así que Dios les siga usando y les siga bendiciendo para su honra y gloria. Muchas bendiciones, amado en Cristo. Qué gozo y alegría una vez más encontrarme contigo. Hoy me encuentro desde la iglesia Madre Spanish Prospect y quiero saludarte, abrazarte en el nombre del Señor Cristo Jesús y agradecerte por ser parte de esta linda historia de Conexión 360 y el estudio de Apocalipsis. Hoy estamos llevando para ti la tercera noche de lo que ocurrió durante nuestras 40 madrugadas en el estudio de nuestro libro Conexión 360 y el estudio del libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón. Los días de ayer, el día 1 y el día 2, estuvimos en una sesión de preguntas y respuestas con el pastor Mario Rondón. Y en el día de hoy entramos a una exposición directa de la palabra de Dios, un sermón presentado por el pastor Mario Rondón, y al final una sesión especial de preguntas y respuestas. Por tales razones, espero que esta noche disfrute de manera muy especial la exposición de la palabra del Señor en la voz del pastor Mario Rondón. Una vez más, en el nombre del Señor Cristo Jesús, te digo bienvenido a este espacio de conexión con el Dios Todopoderoso. Permíteme orar por ti y por este programa, para que Dios nos acompañe, nos bendiga, nos ministre en esta presentación. Padre Celestial, en esta hora colocamos nuestra vida en tus manos de amor y te agradecemos, oh Dios, por este lindo privilegio que nos concede de venir ante ti para seguir buscando tu presencia, para seguir entrando en intimidad contigo, Dios, y al mismo tiempo para seguir aprendiendo de ti. Pido en el nombre de Cristo Jesús que a través de la reflexión para el día de hoy de Conexión 360 nos dé prácticas para nuestras vidas, de modo que podamos acercarnos más y más a ti. Pero que al mismo tiempo, al estudiar el libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón, que tu palabra, Señor, el estudio de las profecías, pueda guiar a nuestra audiencia. Oro por ellos, Señor, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, sin más por el momento, vamos a la entrega del día de hoy, Conexión 360 y el libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón. Disfruta esta entrega. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Gracias por estar con nosotros en este tercer día. Esto es Conexión 360. Sabes, querido amigo, querida amiga, la Biblia no es solamente un simple libro antiguo, sino es la voz viva de Dios hablándonos hoy. En ella, en la palabra de Dios, encontramos dirección, consuelo y esperanza. El apóstol Pablo declara: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La expresión inspirada por Dios proviene de un término griego, teneutos, que literalmente significa soplada por Dios. La palabra de Dios, la Biblia, fue dada bajo la dirección del Espíritu Santo, quien iluminó a los profetas y apóstoles para comunicar ese mensaje divino.
Estudiar la palabra no solamente es adquirir conocimiento, es permitir que Dios transforme tu mente y tu corazón. El doctor Howard, maestro de liderazgo bíblico, escribió: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Escúchame bien, la Biblia es para cambiar tu vida. Y así es la verdadera conexión que ocurre cuando leemos la palabra de Dios. Nuestra vida se convierte en una vida de poder, una vida práctica, cuando estas páginas sagradas moldean nuestras decisiones, actitudes y nuestras relaciones. ¿Cómo puedes conectarte a este lindo libro? Lee la Biblia todos los días. Haz de esto un hábito. Que la palabra de Dios entre a tu corazón, cambie tu manera de pensar, tu manera de sentir y de actuar. Y explora qué lugar ocupa este libro en tu rutina diaria. ¿Lees las Escrituras buscando información o buscando transformación? Busca pasajes directamente que puedas aplicar a tus días. Y quiero decirte que tienes que actuar, separar un tiempo fijo para leer la palabra de Dios cada día sin interrupciones. Ora antes de leer la Biblia pidiendo sabiduría del Espíritu. Vida. El mes de enero inició con grandes situaciones y 2026, apenas 3 días del año, ya estamos viendo también situaciones en distintas partes del mundo. Así que oramos por nuestros hermanos en Venezuela, oramos por nuestra iglesia allá, que es una iglesia que avanza y que crece. Oramos por esa nación y oramos por todas las naciones que están en situaciones de conflicto y de guerra. En 6 minutos, entonces, iniciamos de manera formal el programa, así que ya ustedes que están aquí, sean muy bienvenidos. Pastor Sedano, que está aquí también, bienvenido. Ya el Pastor Castro, en unos 5 minutos, iniciamos el programa. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre. Amamos, invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle,
Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Bendiciones, amada familia, un abrazo para todos. Un abrazo para todos, amada familia. Espero se encuentren con bien en este día. Que Dios, en estas primeras horas del día sábado, sea manifiesto en nuestras vidas. Vamos a dar acá. Yo sé que tú quieres sacarme de aquí, hermana. Hermanita, no se apure. Está bien, sigan orando. Permítame un segundito. Déjame poner en mute acá los micrófonos. Pastor Reyes está por ahí. Bien, familia, felices, contentos de poder levantarnos esas primeras horas del día sábado en la mañana y dedicarla a buscar a Dios en oración. Y pues desafortunadamente nos hemos levantado con la noticia de la situación sociopolítico allí en el país de Venezuela. E imaginamos el sufrimiento, la angustia de muchas de las personas allí o de la nación por completo. Así es que pedimos que nos mantengamos orando por este caso. Ya escuché al pastor Reyes liderar una sesión breve de oración previamente en relación a y la oración nunca está de más, nunca está de más en conflictos geopolíticos como este. Así es que oramos para que el Dios Todopoderoso se manifieste en este conflicto, pueda haber un alto a la guerra, esto, pues que la situación pueda solucionarse. Está con nosotros Pastor Andrés Reyes, viene para saludar a su pueblo, Pastor Lázaro Sedano. También para juntos vamos a tener eh, una primera sesión especial de oración para encomendar este programa del día de hoy al Dios Todopoderoso. El pastor Efraín Peña, no sé si está por allí. No lo veo, pastor Efraín, maybe está en camino. Pero Pastor Reyes, Pastor Lázaro Sedano, eh, saluden a su pueblo, denle la bendición matutina del sábado en la mañana. Entonces el pastor Lázaro nos dirigirá en oración antes de pedir a 4 de nuestros hermanos eh, que tengan oración de intercesión por los pedidos que están siendo escritos en el chat y que posteriormente serán expresados. Feliz sábado para todos. El Señor pueda bendecirles. El objetivo de este programa, siempre lo vamos a repetir, es no solamente conectarnos por 40 días, sino por el año 2026 completo. Es una conexión que estamos buscando. Ayer tuvimos una situación con el Zoom que solamente albergaba 100 personas. Hoy ya Fernando resolvió y pueden entrar 500 personas. Así que hoy en la mañana, cuando usted vaya a su iglesia, cuando usted vea a sus hermanos, amigos, familiares, dígale que ya está habilitado un Zoom para 500 personas y que a partir de mañana pueden entrar todos los que deseen y usted conviértase hoy en su iglesia en un promotor, una promotora de este programa para llegar a unas 500 personas durante los días que nos restan. Que Dios les bendiga a todos. Entiendo que en este momento estamos listos para recibir a nuestro invitado de todo corazón. Ya lo presentamos. Adelante, Reyes. Sí, señor. Sí, Tengo señor. la Biblia en la mano, Pastor Sedano, ya. Perfecto. Tenemos Biblia en mano. Gracias. El pastor Mario Rondón
yo lo presenté y ahora hay una cantidad mucho mayor de personas que merecen conocer un poquito más su contexto. Yo decía que desde el milenio pasado conozco su trayectoria, lo he visto trabajar de cerca. Es un hombre a quien Dios le ha dado grandes dones, es ingeniero, es maestro, es locutor, es teólogo, es pastor, es evangelista, es el director de evangelismo y ministerios personales de la Unión Dominicana. Es un siervo de Dios, uno de los hombres más sencillos que yo conozco y más dedicados a la predicación del Evangelio. Conocedor del libro de Apocalipsis y creo en la forma correcta, siempre encontrando a Jesús en el Apocalipsis. Así que, mi hermano, compañero, Dios te bendiga y te use poderosamente en esta hora. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Sedano. Saludos para el Pastor Reyes, para el Pastor Fernando, Pastor Efraín, todos los demás colegas que están conectados y la gran hermandad que también desde temprano se ha conectado y ha estado participando de manera activa en las oraciones, en los comentarios, en los testimonios. Gracias por estar allí y formar parte de esta maravillosa historia que estamos escribiendo comenzando este año con el estudio del Apocalipsis y con el énfasis fuerte en lo que tiene que ver con la devoción personal, tal y como lo enfatizaba el pastor Andrés Reyes allí, y regresar a la senda antigua en las áreas que tenemos que hacerlo para gloria del Señor. Hoy, con nuestras Biblias en mano, queremos llegar directamente a los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Y claro, hay cosas que vamos a estar mirando de manera recurrente, porque así como el mensaje se presenta por el que es, el que era y el que ha de venir, así como se describe de manera tridimensional, también al apóstol se le indicó que escribiera las cosas que son, las que eran y las que habrían de ser después. Así que por eso vamos a estar estudiando ahora estos capítulos 2 y 3, donde aparece la serie maravillosa de las 7 iglesias del Apocalipsis, un tema muy fascinante para los estudiosos de la profecía, sobre todo por la descripción de lo que esto representa. Ya estamos hoy en el día número 3 de este estudio y estamos aquí mirando el mensaje del libro del Apocalipsis que revela, entre otras cosas, un orden muy claro, un orden muy claro. Cuando retornamos al capítulo 1, en el versículo 1, y encontramos que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, y la hizo llegar a Juan a través de su ángel. Esto nos se revela un canal mediante el cual se da la revelación aquí en el libro del Apocalipsis, un canal interesante porque presenta a Dios el Padre entregando el mensaje a Jesús. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo aquí en la Biblia, en la primera carta a Timoteo, donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Dios el Padre entrega el mensaje a Jesús. El Señor Jesús comisiona al Espíritu Santo, porque vamos a encontrar ahora en estos capítulos 2 y 3, donde nos vamos a concentrar en el día de hoy mayormente, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Espíritu Santo está allí de manera activa tomando ese mensaje que recibe Jesús del Padre, y el Espíritu Santo ahora lo transmite al ángel, que juega un papel importantísimo, el ángel aquí, quien es que lo revela entonces, lo presenta al profeta, a Juan. Esto describe un orden y una estructura sumamente interesante, porque Juan describe ese mensaje que se da para la iglesia, y la iglesia entonces debe proclamar el mensaje al mundo. Así que, completando esa cadena que encontramos aquí en el capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro del Apocalipsis, Dios el Padre le entrega el mensaje a Jesús, el Señor Jesús comisiona al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo transfiere al ángel y el ángel lo lleva al profeta Juan, y Juan entonces escribe este mensaje, como lo vimos ayer, esta maravillosa carta de amor, que cuando llega a la iglesia, cuando llega a los siervos de Dios, como se describen allí, entonces tienen la gran misión, responsabilidad
de proclamarlo al mundo. Hay un papel bien activo de los ángeles que los encontramos justo en el centro aquí de esta cadena de mando que se utiliza para transmitir el mensaje. Podemos recordar e ir directamente en nuestras Biblias a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, específicamente los versículos 7 al 9, para entender este papel activo que tienen los ángeles en la transmisión del mensaje y en el plan de salvación sobre todo, interviniendo en los asuntos humanos. En Mateo capítulo 8, versículos 7 y 9, cuando aquel centurión va donde el Señor Jesús le pide, alguna descripción allí dice que le envió a algunos siervos para que vinieran a sanar a un siervo muy enfermo que tenía en su casa. Jesús le dice en el versículo 7, aquí en Mateo 8, yo iré y le sanaré, dice la palabra. Pero note ahora lo que dice el versículo 8. Respondiendo el Señor Jesús le dijo, no soy respondiendo el centurión, perdón, al Señor Jesús le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, o sea, de que vengas aquí a mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hasta allí no aparece nada trascendental. Es ahora en el versículo que sigue, en el versículo 9, donde vamos a ver el concepto claro que tenía este centurión y por qué Jesús lo encomia en su fe y en su entendimiento de las cosas espirituales, porque en el versículo 9 le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, el centurión aquí lo que le está diciendo es, yo sé que tú tienes servidores, que tú tienes soldados, que tú tienes un gran ejército que están a tu disposición. Y yo que tengo soldados bajo mis órdenes, le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, haz esto y lo hace. O sea, él le estaba indicando a Jesús, yo sé que tú tienes un gran ejército. Yo sé que tú tienes un gran ejército de ángeles a los que puedes comisionar y tú no tienes que llegar, tú puedes darle la orden. De manera interesante, en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 283, comentando esto, dice la inspiración, todas las cosas creadas obedecen su palabra. Lo que el centurión le estaba diciendo al Señor Jesús aquí era, puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos irán e impartirán la virtud sanadora. Tú no tienes que ir, solo dale la orden, pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará, como dice aquí en Mateo capítulo 8. Así que los ángeles juegan un papel bien importante, activo, en lo que tiene que ver con el plan de redención. Y cuando llegamos ahora aquí a Apocalipsis, retornamos a Apocalipsis en el capítulo 2, donde se introduce el mensaje y se describe el mensaje a las 7 iglesias, en combinación, tanto aquí en el capítulo 2 como en el capítulo 3 que vamos a ver. Las narraciones en la Biblia siempre siguen un patrón interesante para comprender el papel que juega en él este mensaje de las 7 iglesias en comparación con el mensaje de los 7 sellos y el mensaje de las 7 trompetas. ¿Por qué aparece el mensaje en diferentes visiones que de alguna manera son repetitivas? O sea, repiten una serie paralela en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, vamos a encontrar que esto es común en la Biblia y que cada vez que se da una serie paralela, se amplían los detalles. Y esto no solo es particular de aquí, de la profecía apocalíptica. Si nosotros vamos al libro del Génesis, al principio, vamos a encontrar que en el capítulo 1 está la descripción de la creación del mundo, de la creación del hombre. Pero la creación del hombre en el capítulo 1 se da de una manera muy puntual cuando dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, pero no se dan más detalles de cómo lo creó. Y en el capítulo 2 dice, estos son los orígenes. Es como si retornara atrás. A ese principio se le llama clímax y anticlímax. Llegó al final de una descripción y como que retorna otra vez. Otra vez va al anticlímax, pero ahora va a dar detalles. Dice, sí, Dios creó al hombre, pero lo formó fue del polvo, sopló en su nariz aliento de vida, luego tomó de una de sus costillas y formó a la mujer. O sea, note cómo aparece otra descripción, pero ahora para dar más detalles.
En el libro del profeta Daniel, también nosotros encontramos, cuando vamos a Daniel, algo similar. El capítulo 2 presenta la descripción de la historia del mundo en la profecía desde los días del profeta Daniel en Babilonia hasta la segunda venida, cuando llega la roca, golpea la imagen, establece el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Allí está la historia completa, que de paso es un principio extraordinario del historicismo, pero luego vamos a ver en el capítulo 7 de Daniel que se va a repetir otra vez, pero mediante bestias, bestias y cuernos. En el capítulo 7 otra vez van a aparecer la misma secuencia de reinos, pero ahora se van a dar detalles adicionales. Detalles adicionales. Es cierto que en el capítulo 2 vamos a encontrar al final los 10 reinos con los 10 dedos de los pies, pero ahora vamos a encontrar en el capítulo 7 que va a decir que entre esos 10 reinos aparece un cuerno pequeño que va a jugar un papel desafiante al final, que es lo que va a provocar que la roca venga y golpea la imagen. Entonces, lo mismo en el capítulo 8, cuando entonces se va a centrar ahora en lo que va a ocurrir con el atentado al santuario, pero otra vez sigue hablando de los reinos, Medo-Persia, Grecia, Roma. Así que este principio de dar una repetición con ampliación de la revelación es muy recurrente en la Biblia, lo vemos desde el Génesis, pasando por Daniel, y ahora está en Apocalipsis, así que no es nada nuevo que veamos 7 iglesias y luego vamos a encontrar 7 sellos y después 7 trompetas que recorren el mismo trayecto a lo largo de la historia. No nos estamos adelantando, solo estamos sentando las bases para quitar cualquier preconcepto que no deje comprender plenamente lo que tiene que ver con estas 7 iglesias, con este principio y esta narración de repetir y ampliar. Repetir y ampliar, que de manera interesante lo vemos aquí también en las 7 iglesias, que de manera interesante podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Estas 7 iglesias que se introducen aquí en el capítulo 2 se encuentran localizadas geográficamente en el mismo orden que se mencionan aquí en el libro del Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, como podemos verlo aquí en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, en el mismo orden. Y sé que muchos de los que están aquí conectados han ido en algunas excursiones educativas, haciendo turismo también a lo que era considerado como el Asia Menor, hoy Turquía, donde se encuentran localizadas estas 7 ciudades y donde algunas solo en ruinas ya, pero muchas de ellas, pero se encuentra allí el vestigio, el lugar de estas 7 iglesias en el mismo orden que aparece aquí. Y es interesante también que cuando usted la nota en el mapa, y usted va al mapa que a veces aparece en la parte final de nuestras Biblias, si usted va y ubica y ve la forma, la figura que conforman estas 7 iglesias, si usted las une, se va a dar cuenta que es la forma de un candelero. ¿Y por qué es interesante esto? Porque desde el capítulo 1, que hemos ya visto de manera recurrente, el capítulo 1, notamos que el Señor Jesús da este mensaje mientras está caminando entre los candeleros en el lugar santo del santuario celestial. Interesante que las 7 iglesias forman esa figura cuando la vemos en el mapa. Estas 7 iglesias representan 7 periodos de la historia que van desde la iglesia apostólica, la iglesia a quien Jesús le entregó la gran comisión en forma inicial, pasando por cada etapa de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante entonces ver aquí en el libro de Apocalipsis la primera iglesia. Vayamos de inmediato aquí en el capítulo 2, desde el versículo 1, donde aparece claramente el testigo fiel dando este primer mensaje. Y este primer mensaje, aquí se menciona en esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso, se menciona a los apóstoles y se menciona el primer amor. Este señalamiento nos indica claramente el contexto histórico al que está haciendo referencia.
la iglesia apostólica. La iglesia apostólica que va específicamente desde el año 31, cuando Jesús asciende en gloria, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el periodo completo de las 7, pero Éfeso específicamente va desde el año 31 hasta el año 100, porque en el año 100, alrededor del año 100, muere el último de los apóstoles, de los que fueron testigos presenciales de la obra de Cristo. Juan, el discípulo amado, muere alrededor del año 100 y con él concluye esa primera etapa que conocemos como la iglesia de Éfeso. Luego encontramos entonces en el mismo capítulo 2 aquí la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, a la cual se le dice en el versículo 10, podemos leer aquí, que tendría una tribulación durante 10 días. Este periodo profético que cubre la iglesia de Esmirna, que sucede a la iglesia de Éfeso, va desde el año 100, cuando muere el último de los apóstoles, cuando termina la era apostólica, hasta el año 313. Hasta el año 313. ¿Qué ocurre en el año 313? Termina la persecución encarnizada que el Imperio Romano desató mediante sus emperadores a la iglesia cristiana. Y esos últimos 10 años, desde el año 303 al año 313, fueron los más crueles, en los que se prohibió la adoración a Cristo, se cerraron los lugares de culto a Cristo y se persiguió en una forma pues inusitada todo lo que tenía que ver con los creyentes en el Imperio Romano. Esos últimos 10 años son los 10 días que menciona aquí la advertencia divina en el versículo 10 de este capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Tendrán tribulación durante 10 días, pero se le dice, sé fiel hasta la muerte, dice aquí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que esta es la iglesia de Esmirna, el segundo periodo, que repito, va desde el año 100 hasta el año 313. ¿Qué ocurre en el año 313 que pone fin a esa persecución encarnizada en el Imperio Romano? La conversión, entre comillas, la conversión de Constantino, el emperador de Roma, tan pronto asciende al trono. Y esta conversión, pues mediante un edicto que también proclama, concluye la persecución que el imperio había tenido en forma abierta a la iglesia. Allí hay un momento de respiro, de alivio, pero también vendría un compromiso que haría que surgiera y se iniciara esa gran apostasía de la cual habla el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Porque así como la iglesia se mantiene fiel durante periodos de persecución, en tiempos de calma y paz, fácilmente compromete su fe. Así que en el año 313, cuando concluye el periodo de la iglesia de Esmirna, inicia el tercer periodo, la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Y es interesante cómo a partir de allí, de la iglesia de Pérgamo, pues el Señor Jesús presenta su segunda venida de manera latente y cada vez que pasa a otra iglesia, muestra que su venida se va aproximando más. A Pérgamo le dice, como podemos leer aquí en el capítulo 2, versículo 16, le dice, vendré a ti pronto, vendré a ti pronto. Con esto está dando a entender que su segunda venida es el eje central de la esperanza del pueblo de Dios. Pero luego a la cuarta iglesia, porque esta tercera iglesia, este tercer periodo, el periodo de la iglesia de Pérgamo, va desde el año 313, como vamos a ver, hasta el año 538, hasta ese periodo. A la iglesia de Pérgamo le dijo, vendré a ti pronto, pero a la iglesia de Tiatira, en el versículo 25 de este mismo capítulo 2, le dice lo siguiente, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Note que aquí sigue recalcando el hecho de que viene. Reténlo hasta que yo venga. Este lenguaje que se utiliza aquí en medio del mensaje a las 7 iglesias
es bueno que lo entendamos en su justa dimensión y en su contexto, para no caer en un idealismo abstracto en el que muchos han caído queriendo decir que alguna de estas 7 iglesias fuera de la iglesia de la Odisea, que es la séptima y última, tiene que ver con la segunda venida de manera directa, o como si el Señor tuviera que recurrir a una de las iglesias del pasado, como algunos han creído y hasta han enseñado. Simplemente son mensajes donde se recalca que la esperanza del creyente en todas las edades ha estado cifrada en la segunda venida de Cristo. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga, le dice a la iglesia de Tiatira. Luego pasamos al quinto período, la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Esta es la iglesia de la Reforma. La iglesia de Tiatira va desde el año 538, cuando se inicia la supremacía papal, hasta el año 1517, cuando estalla la Reforma protestante, con Martín Lutero específicamente ese 31 de octubre del año 1517. La iglesia de Sardis, entonces, la iglesia de la Reforma. Y a esa iglesia, con relación al tema de la segunda venida, en el capítulo siguiente, capítulo 3, pero en el versículo 3 específicamente, el Señor le dice, vendré sobre ti como ladrón. Note que sigue puntualizando su venida. Vendré sobre ti como ladrón. Y esta iglesia de la Reforma va desde el año 1517 hasta el año 1798, cuando concluye la supremacía papal. Año 1798, cuando el mariscal francés Louis Alexandre Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte en su política de expansión y en su continuación de la Revolución Francesa, pues envía a buscar prisionero al Papa. En ese tiempo el Papa Pío VI lo envía a buscar prisionero y lo trae prisionero y muere en el exilio el Papa Pío VI. Con esto, ese poder político religioso recibió una herida mortal, como había sido anticipado en la profecía. Así que en el año 1798 concluye el periodo de Sardis, la iglesia de la Reforma, y se inicia la sexta, la penúltima iglesia en la serie de la profecía en la historia de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia va desde el año 1798 hasta el año 1844. Es el periodo más corto, solo unos 46 años. La iglesia de Filadelfia es la iglesia donde surge el movimiento milerita, donde ocurre ese gran reavivamiento por el adventismo, por descubrir este tema basado en el juicio que viene. Y a esa iglesia, a la sexta iglesia, ese sexto periodo, a los creyentes que viven en ese tiempo, el Señor le dice en el versículo 11 de este capítulo 3 de Apocalipsis, le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, vengo pronto, retén lo que tienes. Pero podemos ver que este tema de la segunda venida es recurrente, es recalcado por el Señor Jesús a cada una de las iglesias a lo largo de la historia. Y en 1844, cuando proféticamente, de acuerdo a lo que dice la palabra en Daniel capítulo 8, versículo 14, la profecía más larga de la Biblia, de 2300 días, años en la profecía, llega a 1844 en forma exacta. En ese año, Dios levanta o surge la séptima y última iglesia en la historia de la profecía, la iglesia de Laodicea. Y es interesante que este nombre Laodicea viene de dos términos en griego, laos, que significa pueblo, y dikos, donde viene la palabra Odisea, que significa juicio. Así que está diciendo que es el pueblo que vive durante el tiempo del juicio. Interesante, porque justamente el pueblo remanente de Dios de 1844 hasta la segunda venida es el pueblo que vive durante el tiempo del juicio. A este pueblo ya el Señor no le dice, vengo pronto, retén lo que tienes, vendré sobre ti como ladrón. No, le dice, yo estoy a la puerta. Y podemos recordar, utilizando y connotando este término, que el Señor Jesús en los evangelios dice claramente que no sabemos el día ni la hora de su venida, pero nos da suficientes señales para entender cuándo está tan cerca como a las puertas.
Cuando vean estas cosas suceder, sabed que está cerca a las puertas, dice Jesús. Y justamente en el tiempo de la iglesia de la Odisea, el pueblo remanente, el tiempo que nos ha tocado vivir, Jesús le dice, ya estoy a la puerta. Hermanos y amigos, Cristo viene muy pronto, muy pronto. Y ya hemos visto este recorrido profético. La iglesia de Éfeso, que repito, va del año 31 al año 100, ese periodo. La iglesia apostólica, caracterizada por el amor fraternal. La iglesia de Esmirna, que va del año 100 hasta el año 313, una iglesia perseguida bajo el imperio romano. Tercer lugar, la iglesia de Pérgamo, que también lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, que va del año 313 al año 538. Es la iglesia que se casa con el Estado, iniciado allí con Constantino. Se inicia un periodo de oscuridad que llega a su punto álgido con Tiatira, que va del año 538 al año 1517, toda la Edad Media, una edad oscura marcada por la supremacía papal, el oscurecimiento de todas las verdades bíblicas. En quinto lugar, la iglesia de Sardis, es la iglesia de la Reforma, desde el año 1517, cuando estalla la Reforma protestante en Alemania con Martín Lutero, hasta el año 1798, cuando finalmente cae ese primer periodo de hegemonía papal, termina la supremacía papal. La iglesia de la Reforma protestante es la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia, del año 1798 al año 1844, es la iglesia del amor fraternal, una iglesia a la que el Señor prácticamente no le reprende nada, no le reprocha nada. Es el gran despertar del adventismo que ocurre para dar paso a lo que tiene lugar a partir de 1844, donde surge la séptima y última iglesia, el último periodo de la iglesia de Laodicea, el pueblo del juicio, que va desde 1844, pasando por el presente, nuestro tiempo actual, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa cronología que se destaca aquí, en lo que hemos visto en el día de hoy, destaca la transición desde la pureza apostólica, pasando por la corrupción de la Edad Media, la reforma protestante, hasta llegar al remanente final que se describe en el libro del Apocalipsis, del cual tú eres parte y del cual tú tienes la gran responsabilidad y privilegio, hermano y amigo, de ser portavoz de este precioso mensaje donde Cristo nos asegura la victoria. Que Dios te bendiga en este día. Muchas gracias, Pastor Rondón. Quiero emitir dos preguntitas. Voy a hacer una de ellas para usted. No sé si los compañeros tendrán alguna otra. Pedirle a estos 123 que están aquí, 123 que están aquí, que hoy cuando vayan a sus iglesias consigan dos personas más para mañana. Dos personas más para mañana, para que tengamos 300 mañana dentro de este poderoso Zoom. Así que dos personas más, conquiste dos personas más, dos más, es el favor que le estamos pidiendo. Y eso usted lo puede hacer en la escuela sabática, en el culto divino, con dos llamaditas. Pastor Rondón, ¿cómo nos ve usted frente a la venida de Cristo como iglesia adventista actual? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos mejorar, cambiar frente a la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo? Vemos cómo nosotros casi obligamos a las personas a que vuelvan a la Biblia. Estamos pendientes a estos programas, sin embargo, vemos que muchos no quieren, aún nosotros diciéndole frente a los acontecimientos. ¿Cuáles son las cosas que usted ve urgente que necesitamos como iglesia cambiar y mejorar en este tiempo? Amén, amén. Muy importante, pastor. Bueno, cuando nosotros vemos la iglesia representada en el periodo que Jesús la describe de las 10 vírgenes, justo antes de la venida de Cristo, vemos que ocurre una somnolencia que llega a ser contagiosa y donde todas se duermen y donde Dios tiene que provocar algo para finalmente despertarla. Allí cada elemento de esa parábola tiene un significado: la lámpara, la palabra, el aceite, el Espíritu Santo.
¿Y por qué hay un grupo que aunque se duerme, cuando ocurre el evento grande que la despierta? ¿Por qué hay un grupo que despierta y está listo? Aunque se durmió porque se contagió allí del grupo, pero porque hizo una preparación de aceite extra. Todas tenían lámparas, todas tenían aceite, pero ese grupo que finalmente entra a tiempo antes de que se cierre la puerta, del pueblo completo, el grupo que entra, que queda a salvo antes de que se cierre la gracia, es un grupo que tenía aceite extra. ¿Cómo se obtiene aceite extra? Y esto viene a responder entonces la pregunta que nos hace Pastor Reyes. ¿Cómo se obtiene ese aceite extra? ¿Qué es lo que da la preparación distintiva? Haciendo un esfuerzo extra. Cada hermano, cada amigo que se ha estado conectando temprano y que se estará conectando durante el resto de los 40 días, cada uno para levantarse a esa hora, para conectarse, para estar allí atento, tiene que hacer un esfuerzo extra. Este no es un programa común y corriente. A veces la gente cuando se anuncia un retiro, una vigilia, no le prestan atención. Se conforman solamente con el aceite común, con ir a los cultos regulares que son importantes, crean la base, pero no lo son todo. Cuando se hace un esfuerzo extra en este tipo de programas extraordinarios, se obtiene aceite extra. Viene algo extraordinario que es lo que Dios va a provocar para despertar a las 10 vírgenes. Es Él que la despierta. Dice en el libro Palabras de Vida, página 333. Así también hoy, comentando qué es lo que la despierta a las vírgenes, es que ella dice eso. Así también hoy, una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Dios va a despertar a su pueblo, lo va a despertar con una gran conmoción. Y cuando eso ocurra, aún aquellas de las vírgenes que tienen un pie adentro y un pie afuera, se van a dar cuenta que ya sí es verdad que viene, porque van a intentar prepararse, pero verán que ya es demasiado tarde. Solo las que tengan aceite extra podrán entrar en ese momento. Así que nuestra preparación como iglesia, como pueblo, en forma individual, como familia, debemos procurar aceite extra. Y qué bueno que programas como estos que Dios ha puesto en la mente de estos ministros, de este equipo, tienden a eso, a dar y promover el tener aceite extra en nuestras lámparas, pastor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra temprano de mañana. Tú has dicho que tú amas a los que te aman y te encuentran los que madrugando te buscan. Qué bendición de poderte encontrar, poder ver la manifestación de tu gloria, de tu revelación en tu palabra y lo que tienes para cada uno de nosotros, cada día, cada mañana. Que cada familia representada aquí, Señor, en esta sala virtual, pueda recibir esa porción de aceite extra cada mañana, que le prepare no solo para estar en pie en los eventos finales, sino para ayudar a preparar a otros y para comunicar este mensaje, porque tú has dicho que bienaventurado aquel siervo y aquella sierva, que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Danos un sábado de bendición y Señor, que este día sea un día de victoria y que cada mensaje que escuchemos en las congregaciones encuentre corazones receptivos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, la verdad que hemos sido muy bendecidos en esta noche. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por estar allí, gracias por compartir y gracias por suscribirse también. Esto hace que sea más fácil para ustedes recibir el mensaje tan pronto salgamos en vivo cada noche a las 9 de la noche. Un abrazo, amada familia. Mañana nos encontramos una vez más. El pastor Andrés Reyes me estará acompañando en la sesión en vivo, la presentación en el día de mañana. Así es que mañana nos vemos, familia. Bendiciones de lo alto, 9 de la noche, toque de queda para continuar aprendiendo acerca de las profecías bíblicas, libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón y aprendiendo un poquito más acerca de nuestro libro Conexión 360. Bendiciones de lo alto.